Acaban de culminar los alegatos, tanto de la parte acusatoria como de la defensa. La defensa, recordemos, que está a cargo de la doctora Mónica Chiribín, la misma abogada de Laudelina Peña. Ahora hay un cuarto intermedio en estos momentos. ¿Qué está sucediendo en ese cuarto intermedio? Se les va a explicar, se les está explicando a los 12 miembros del jurado popular cómo es la mecánica que deben adoptar a la hora de deliberar y luego presentar el veredicto. Luego se van a tomar un tiempo de deliberación entre todos. Sí. Ese tiempo va a ser previo al veredicto. Sí. Tienen que estar los 12 de acuerdo. Es decir, para que haya un veredicto condenatorio, tienen que estar los 12 jurados de acuerdo en que justamente Martín del Río es el culpable por el homicidio de sus padres. Claro. Si no es unánime el jurado, el juicio retrocede, no se sigue adelante y hoy no habrá ningún tipo de veredicto y mucho menos sentencia contra Martín del Río. Mirá qué final abierto nos presenta a Gabriel, ¿no? ¿Qué final abierto nos presenta a Gaby? Porque pareciera todo que está todo resuelto y finalmente no. Bueno, a ver, ¿cuál es la prueba más contundente en contra de Martín del Río? El video en el cual supuestamente se lo ve a él a pocos metros de su casa, encapuchado, saliendo justamente en un horario que coincidiría con el post-asesinato de sus padres. Bien, esa es la principal prueba. Claro, pero falta mucho, ¿no? ¿Logró la fiscalía probar que Martín del Río empuñó un arma y disparó dentro del vehículo de sus padres? No. Claro, Gaby, ese es el verdadero problema. No porque logró probarlo. Hasta ahora lo que tenemos es que hay mucha gente que señala que un hombre camina. Nadie ha podido ver y comprobar, por lo menos no se ha presentado, que haya sido Martín del Río el que disparó detrás por la espalda a sus propios padres, porque claramente no hay ningún indicio, no lo han encontrado en el auto, no está el arma, no están las imágenes, el video, Bobby. Esto abre, por supuesto, la posibilidad de una absolución también. Y empezamos a recorrer lo más interesante que está dejando este caso hasta conocer el veredicto, también con Gabriel Prosperi, porque nos abre bien el juego. Lo dijo el propio Martín del Río ayer cuando declaró, es el único acusado del doble crimen, que de ser así sería un parricidio. Y él dice: tanto escuché acá decir de todos los testigos que soy yo es el que camina, que camina, que camina, que igual su defensa niega que él sea el hombre caminante, porque nunca se le ve el rostro y todos los reconocen a partir de su andar característico. En eso hay unanimidad, Ahí tenemos la mujer que trabaja en la casa, Nina Aquino, que lo conoce desde hace 12 años, su ex esposa, su ex amante, su hermano, quien se crió con él toda la vida, una mujer que es amiga de la mamá y que lo conoce de Jardín de Infantes. Todos a su debido momento, cuando les exhibieron el video, dijeron: es Martín del Río, lo reconozco, es él, tiene un andar característico. Ahora, ¿qué dice Martín del Río? Dejen de buscar videitos y alguien caminando a 50 cuadras de la casa. Ocúpense de lo que pasó ahí adentro. Y ahí adentro de mí no hay nada. Y esto es estrictamente cierto, como dice Gaby Prosperi. Y de hecho, Gaby, él plantea también un ataque comando, ¿no? En su domicilio, en un principio. Claro, pero eso quedaría a comprobarse en una instancia posterior. Primero hay que definir esta. Después se investigará en todo caso cómo murieron efectivamente, si es que Martín del Río no es considerado el asesino, cómo fueron asesinados justamente en esa casa, en esa casona de Mero al 1100 en Vicente López, sus padres. Ahora, ¿qué es lo más fuerte que tiene la Fiscalía para acusar a Del Río? Bueno, el móvil. Las pruebas respecto de este ardid financiero que habría estructurado Martín del Río y en el cual habría engañado a sus propios padres, es lo más fuerte que tiene la Fiscalía para presentar a Martín del Río como el único interesado en su entorno, en todo caso, en llegar a la instancia cúlmine de matar a sus propios padres en su propia casa. Claro. Respecto del arma, recién salió la doctora Mónica Chiribín. Unas pequeñas declaraciones a la prensa. ¿Qué dijo? El arma apareció en un country de la zona oeste. Ahora, ¿quién llevó esa arma ahí? Porque esa presunta arma homicida, quien la llevó ahí
porque no hay registro del ingreso de Martín del Río al country y tampoco en las autopistas que llevan a ese country hay registro fílmico de que Martín del Río haya pasado por ahí. Pero estamos seguros. ¿Qué es lo que tiene a favor? Sí, perdón, Javi, a este punto y con respecto al arma que bien decís, ¿estamos seguros que el arma que está en la caja fuerte es el arma que mató a esta pareja? En el juicio se dijo que sí. Bueno, eso es lo que presenta la Fiscalía como una semiplena prueba, en todo caso. Pero, ¿qué es lo que tiene de fuerza para presentar la defensa de Martín del Río? No se coloca al acusado en la escena del crimen y dónde estaba el acusado con relación al arma para dejarla allí, porque no hay relación entre el post-asesinato y la aparición luego del arma allí. No se lo ve en ningún momento a Martín del Río. Estamos hablando, ahora, Gabriel. ¿qué es lo que tiene a favor la Fiscalía? Reitero, el móvil. Lo más fuerte estructuralmente de la presentación es el móvil del crimen. Claro. Este es un gran punto el que marca Gabriel, un gran punto de esta recorrida que vamos a hacer esperando en cuenta regresiva. Si tenemos veredicto en esta misma tarde, se presume que sí, pero para eso tiene que haber un acuerdo total y en ese sentido, como hemos visto tantas veces en películas, en series, se me viene a la mente un clásico que se llama 12 hombres en pugna, que es cómo delibera un jurado. Tiene que haber un consenso, tiene que haber una unanimidad de criterios y este punto es muy interesante que nos trae Gabriel Prosperi en este arranque de Quién, Cuándo, Dónde. ¿Por qué? Porque, parece haber muchísimo trabajo hecho en cuanto a pericias tecnológicas y varios especialistas desfilaron por allí de partes y oficiales que analizaron dos cosas: la famosa figura de los videos del hombre caminante y su correlación con dos hechos. Uno, con una caminata previa que hace casi una semana antes Martín del Río, en donde algunos incluso lo hacen en compañía de su amante, creen encontrar en ese episodio un ensayo para lo que haría después el día de los asesinatos. Ese es un aspecto del cual se habló mucho y se hizo mucho análisis de esa secuencia. Pero eso es una deducción, Bobby, por lo menos. Correcto. En principio es una deducción, porque vos caminando una persona, digamos, está bien lo que plantea. Pero el recorrido es el mismo. El recorrido es el mismo. Entonces, es dable pensar si eventualmente estaba midiendo tiempos, distancias, etc. La otra cuestión sobre la cual se analizó muchísimo y hay mucho peritaje técnico es el entrecruzamiento entre esos videos y cómo se comporta el celular de Martín del Río en ese periodo de ventana, que es de un poquito más de una hora, y el impacto de las antenas en el celular. Desde que él sale, desde la zona norte, desde un country, el ingreso a la ciudad de Buenos Aires y luego esa famosa caminata ida y vuelta. Claro. Y allí hay muchísimo, pero muchísimo, que da que pensar que es Martín del Río, porque su teléfono, cómo se comporta, cómo impacta y cómo se queda hasta en un determinado momento sin actividad, todo parece concluir que es Martín del Río. Ahora, esa minuciosidad que hay en esa pericia y en ese entrecruzamiento no la hay con lo que señala Gabriel Prosperi. ¿Y si el arma es el arma homicida? ¿Y si el arma la encuentran guardada en una casa del country San Diego, que era de los padres de Martín del Río, a la postre las víctimas del hecho que se está tratando de determinar su autoría? ¿Cómo, si hay tanto análisis del otro, no hay nada que lo coloque primero a Martín del Río entrando a ese country, una grabación, algo en donde se permita inferir que si esa arma es la homicida y llegó a ese lugar, alguien la tiene que haber llevado? O fue Martín del Río y en la era de los countries en los que todo se graba, en los peajes y en los ingresos a los barrios privados, tiene que estar él. O si no está él, porque por ahí la llevó otra persona, tiene que haber un cómplice que no está sentado en el banquillo de los acusados. No lo pudo haber hecho solo. Si alguien llevó
esa arma hasta ese lugar y es el arma homicida y no fue Martín del Río, también nos falta un personaje importante en esta historia. ¿Se entiende? Totalmente, totalmente. Me parece clave, Gaby, la cuestión del arma. A ver, ¿cómo sigue ahora mientras estamos preparando en producción para más información urgente lo que pasó hasta hace minutos allí? Porque tenemos las últimas palabras de Martín del Río antes de darle lugar finalmente al tiempo del jurado. Decime, Gaby, ¿cómo continúa allí la audiencia? En estos momentos estamos en un cuarto intermedio. Luego de ese cuarto intermedio viene el proceso de deliberación por parte del jurado, de los 12 miembros del jurado popular. Una vez que el jurado popular avise al presidente del tribunal que ya tienen una decisión tomada, se convoca nuevamente a audiencia y allí sí se va a escuchar el veredicto. Si Martín del Río es culpable o inocente. Muy bien, si es inocente, sí, se acaba el juicio, Martín del Río vuelve a su casa. Si es culpable, luego sigue detenido en la unidad del Servicio Penitencial Bonaerense número 48 de San Martín del Río y el presidente del tribunal, con el correr de los días, presentará la sentencia que lo lleve justamente a una condena. Es decir, cuántos años de prisión, de acuerdo a lo que contemple el juez, le caben a Martín del Río por el homicidio agravado, esa es la carátula, de sus padres. Así que ese es el plazo que tenemos. Sí. Hoy, culpable o inocente. Muy bien, en un ratito quiero que debatamos la cuestión de los jurados. Están remarcando que hay algo ahí que hace ruido. Por ejemplo, han visto personas que estaban en la audiencia, 5 jurados, por ejemplo, llorando con la declaración de la ex esposa de Martín del Río. Pero ahora vamos a información urgente, porque acaba de suceder antes del cierre de la audiencia por cuarto intermedio, por lo menos un cierre, un lapso nomás. Escuchen, presten mucha atención, no se escucha perfecto, pero se escucha y se va a llegar a registrar las últimas palabras de Martín del Río en el juicio en su contra. Escúchalo. Buenos días para todos, ya les hablé ayer un poco. Quiero decirles que es imposible haber cometido este hecho sin estar en el lugar, sin que el arma homicida haya pasado ni siquiera cerca mío, que soy completamente inocente, que amo a mis padres, amo a mis hijos y que los extraño muchísimo. Todos los días rezo por ellos y que quiero que la Fiscalía pruebe quiénes son los culpables del asesinato de mis padres. Nada más, muchas gracias por todo y espero que esto se resuelva y poder saber quién asesinó a mis padres. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siempre antes en A24 escuchábamos recién las últimas palabras de Martín del Río en la audiencia y ahora hay que esperar al jurado, un jurado, Bobby, que también está siendo visto con lupa. Este es todo un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros incluso desde el periodismo y también la gente, porque se vienen los juicios por jurados. Claro. Pero ¿cuál es el límite para hasta tener la posibilidad de impugnar a algún jurado? Porque hay mucha cuestión previa en la cual se trabaja en la preselección de que ya no tengan un prejuicio, una opinión formada, dependiendo de las características de lo que se juzgue en el sentido de quién es la víctima y quién es el acusado, que no haya un prejuicio, algo preexistente, y eso hace que por ahí se lo descarte directamente antes de sentarse allí. Pero ¿qué pasa durante el proceso? Esto es todo un desafío, aprender en esta materia. Si de repente alguien, por un relato, se conmueve, porque empatiza con ese relato. Acá Pablo nos traía el ejemplo de la exesposa. Claro. O, por ejemplo, también otro momento que fue muy conmovedor, lo fue, estoy recordando, en el caso de una mamá de la amiga. De una amiga de la mamá, perdón, de una amiga de la mamá, que también dio un testimonio muy conmovedor. Y uno veía en ese caso, estando en la sala de audiencia, que el jurado iba gesticulando, sí, iba sintiendo. Entonces, eso ya implica un prejuzgamiento, una toma de posición, porque si ese mismo testigo con el que empatizan y se conmueven se expresa en esa declaración
en sentido de que creen que el acusado es culpable, ¿eso significa automáticamente que si lloraron junto con esa persona van a también anticipar que su voto sería condenatorio? ¿Les quita objetividad a la hora de la valoración de la prueba? Porque al momento de conmoverse y de llorar junto con el testigo, el proceso sigue. Todavía otras personas no declararon, incluso el propio acusado no declaró. Esto los saca de circulación, los vuelve motivo de objeción, de impugnación o no. Es todo un aprendizaje y hasta se lo podemos preguntar a uno de los abogados. Seguramente.